los doppelganger. La pesadilla de una existencia duplicada, donde la línea entre el yo y el otro se desdibuja, ha atormentado la imaginación humana. Es cuando el yo se enfrenta a su reflejo oscuro con un doppelganger. En la Europa medieval, marcada por la superstición y el miedo, la creencia en el doppelganger se entrelazó con las acusaciones de brujería. Se creía que las brujas, en su pacto con el diablo, podían enviar a sus dobles para cometer actos malvados, sembrando el caos y la discordia en las comunidades. Esta idea, alimentada por el temor a lo desconocido, condujo a innumerables acusaciones y condenas injustas, donde la sombra de una duda era suficiente para enviar a una mujer a la hoguera. Esta asociación entre las brujas y los doppelgangers generó un clima de paranoia y miedo, donde la sombra de una duda podía ser suficiente para condenar a una persona a muerte. El concepto del doppelganger, una figura que representa una copia exacta o una sombra de una persona, ha cautivado la imaginación humana desde tiempos ancestrales. A lo largo de la historia, esta figura ha adquirido diversas connotaciones, desde presagio de mala suerte hasta manifestación de un alma dividida. Durante la Inquisición, la creencia en los doppelgangers se convirtió en una herramienta poderosa para perseguir a las mujeres acusadas de brujería. Pero no es una idea que permaneció en esa época. El horror de encontrarse cara a cara con una réplica maligna de uno mismo ha sido una fuente constante de inquietud para el ser humano. Las historias reales de doppelgangers que aterrorizan. Pese al valor que merece la obra del poeta Percy Bysshe Shelley, 1792 a 1822, ha quedado rezagada frente a la de su esposa, Mary Shelley, 1797 a 1851, autora de Frankenstein o El moderno Prometeo, 1818. Quizá hubiera tenido mayor notoriedad de no haber fallecido de manera prematura, poco antes de cumplir los 30 años. Una peculiar anécdota relatada por Mary en una carta rodea la muerte del poeta inglés. De acuerdo con la escritora, una semana antes de morir, Percy le contó que había visto a una persona exactamente igual a él mientras caminaba cerca de un puerto en Italia. El otro Shelley, que parecía lánguido y melancólico, señalaba con el índice el mar Mediterráneo. Poco después del encuentro, el 8 de julio de 1822, Percy murió ahogado mientras navegaba en su velero. Él no fue el único en ver al doble. Su amiga Jane Williams, cuyo esposo acompañaba a Shelley en tan fatal viaje, aseguró haber observado a dos Percys pasar frente a su ventana. Una experiencia similar tuvo la reina Isabel I de Inglaterra, 1533 a 1603. Se dice que en su palacio de Richmond, cerca del río Támesis, donde se había retirado a descansar, se encontró con otra mujer exactamente igual a ella. Esta, según el relato de la reina, se encontraba recostada en su cama, inmóvil y pálida cual cadáver. Desde ese momento y hasta su muerte, que llegaría poco después, la anciana dama se negó a acostarse en su lecho. ¿Qué son los doppelgangers? En la mitología universal, lo que Shelley e Isabel I supuestamente vieron es conocido con el nombre de doppelganger, palabra que se origina del alemán doppel, doble, y Gänger, andante. Este ente, que proviene de las tradiciones germánicas, es la cara oscura fantasmagórica de una persona viva. Al igual que todos tenemos una sombra, poseemos también un doppelganger, o doble. A este se le ha visto de distintas maneras. Para algunos, es un reflejo en el espejo que se mueve por iniciativa propia. Para otros, se trata de un gemelo malvado de carne y hueso, o una sombra dotada de voluntad en la cual se encierra lo peor del individuo al que pertenece. Es, por decirlo así, ese otro yo que nunca se muestra a nadie, a veces ni siquiera a nosotros mismos. De acuerdo con la Enciclopedia de las Cosas que Nunca Existieron, de Robert Ingpen y Michael Page, esta criatura siempre está unida a nosotros, nos sigue e imita todos nuestros movimientos. En ocasiones, cuando estamos solos y comenzamos a hablar, es ella quien nos contesta, imprimiendo sus respuestas en nuestra mente. Sin embargo, aunque para algunos esta figura del doble espectral puede resultar curiosa,
el que se aparezca frente a nosotros encierra una naturaleza terrible, pues dentro de ese rostro conocido se halla un presagio de muerte. De ahí que la leyenda diga que quienes tienen la desventura de contemplarse en persona es porque pronto abandonarán el reino de los vivos. La sombra es otro motivo ligado al doppelganger. Aunque en principio fue vista como una representación del alma, más tarde adquirió todo tipo de connotaciones negativas por su conexión con la oscuridad. El filósofo griego Platón, 427 a 347 C, la describió como un pésimo doble del ser humano, una imitación de la esencia de las cosas. No obstante, pese a ser una contraparte peligrosa, debido a su naturaleza siniestra y a que puede o no tener cierta autonomía, la sombra también fue concebida como necesaria e inseparable de la persona. Es decir, una manifestación del otro yo, sin la cual estaríamos incompletos como individuos. Doppelganger. ¿Realidad o reflejo de nuestros miedos? El doppelganger es un personaje de pesadilla, que aspira a robar la vida del original, a desplazarlo y a condenarlo a la sombra. ¿Y tú qué opinas de esto? ¿Realmente crees que existen los doppelgangers? Espero te haya gustado el video y si así fue me ayudaría mucho que te suscribas a mi canal para seguir trayendo contenido muy entretenido y poder seguir creciendo. Nos vemos en el próximo video.